bienvenido Virgo a tu lectura de dinero, donde vamos a ver un poquito las energías, cómo vienen para ti en este momento que esté llegando esta lectura a tu vida. En cuanto al tema financiero, Virgo, te doy la bienvenida al canal, las gracias por estar aquí Virgo, mi nombre es Marisa y bueno, vamos a ir empezando con tu lectura. Recuerda quedarte lo que conecte contigo en este momento, lo que no descartarlo. Y también decirte, Virgo, pues que esta lectura se ha llegado hasta ti, es porque tiene mensaje del universo. El universo quiere que veas algo importante, ¿vale? En este momento para ti. Vamos a empezar tu lectura con los mensajes de los oráculos y bueno, vamos a empezar con el oráculo de los ángeles. Te dice, no veas más que el amor. ¿Vale? Dice, considera los errores, faltas y malos entendidos que hayas podido originar y fíjate solo en el amor que reside en cada persona, incluido tú mismo. Si te concentras en el amor que se halla en cada situación, todo se solucionará de forma milagrosa. Aquí te están queriendo decir, Virgo, que es momento de abrirte al amor, ¿vale? De no quedarte pensando en los errores, en las faltas, sino que las tengas en consideración para que no se vuelvan a repetir en tu vida. Pero es momento también de mirar las cosas buenas de cada persona y también de ti mismo o de ti misma, ¿vale? No solamente te quedes con las cosas malas. Vamos a ver, Virgo, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus en este momento que tenga que ver también con tu economía, ¿vale? Porque todo esto tiene que ver con la economía. Vamos a ver qué mensaje tiene este oráculo que mostrarte en este momento que para ti sea importante. Te dice creatividad. Utiliza tu creatividad, Virgo, en lo que estés haciendo, lo que quieras hacer, porque te va a ayudar y te va a abrir puertas. Vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo chino en cuanto al tema económico en este momento, que sea importante para ti, que sepas ahora mismo o en este momento para que tu situación mejore o cambie. Vale, vamos a ver qué mensaje te quiere aquí mostrar este oráculo. Y bueno, te sale aquí una carta que te habla de pequeñas dificultades que puedas estar atravesando o situaciones que te puedan venir de repente, ¿vale? Que te causen más bien enfados, angustias o puede ser también por temas del tiempo, tráfico, que tengas que asistir a algún lugar de tráfico, un poquito una situación incómoda, pero te dice esta carta que no desistas, ¿vale? Que confíes y que sobre todo que te abras al amor, que mires a todo lo que te esté sucediendo desde el amor, porque eso te va a hacer que las cosas cambien. Sobre todo no te dejes llevar por pensamientos negativos y limitantes. Te dice no desistas, sigue adelante porque pronto se va a estar disipando esta situación que estés viviendo, ¿vale? Y más bien viene todo de repente, de golpe te va a estar viniendo algo positivo. Vamos ahora sí, Virgo, a ver qué mensajes tiene para ti los arcanos del tarot, ¿vale? En cuanto a tu economía, ¿qué te quieren mostrar aquí los arcanos? Y bueno, decirte, Virgo, antes de continuar, que si esta lectura te está ayudando, ¿vale? O sientes que te está ayudando, te invito a que le des un like. También te invito a que la compartas para que llegue a otras personas o con quien tú consideres que lo necesite. Y bueno, si no estás suscrito al canal, te invito, Virgo, a que te suscribas y sobre todo que no te olvides de activar la campanita para que te lleguen esas lecturas importantes para ti. Y también cuando yo realice un cambio que te llegue, ¿vale? Esa notificación. Vamos a ver, Virgo, qué te quieren aquí decir los arcanos en este momento de tu vida, la economía, que te quieren mostrar para que tu situación cambie, ¿vale? Decirte también que voy a estar realizando un tipo de lectura distinta que espero que te esté ayudando, ¿eh? Quédate con lo que tú necesites en este momento. Situación actual, Virgo, que puedas estar viviendo. Bueno, te sale la carta del carro invertida. Te dice ahora mismo, sientes que no hay avance o que estás en una situación donde
puedas estar sintiendo que no hay avance. También aquí te veo que puedas tener disputas o algún tipo de problema o complicación con otras personas. Si estás trabajando, puede ser en el trabajo, malos entendidos, desacuerdos, pero también te están diciendo de ti mismo que puedas estar sintiéndote que no hay avance en tu vida, que no hay movimiento, y eso te esté generando rabias, ¿vale?, por dentro. Vamos a ver, Virgo, también te dice de tu economía que no hay crecimiento. Vamos a ir luego viendo cómo quitar estas situaciones o cómo mejorar estas situaciones. Vamos a seguir viendo desafíos actuales que puedas estar viviendo. Te sale el Papa y te está diciendo aquí este arcano, pues ahora mismo puedas estar teniendo dificultades que pueden ser de la familia o acuerdos con otras personas, o que tú no veas, no seas capaz de buscar ayudas, buscar soluciones, o sientas que hay falta de entendimiento, ¿vale? Esto puede ser también temas legales o algún tipo de institución, sobre todo temas de trabajo, como que sientas que no hay acuerdos ahí, a pesar de que se puedan estar hablando de ello, pero es como que tú sientas que a ti eso pues no te conviene, o no sé, te lo están poniendo como fácil o que te dé la espalda. ¿Cómo me llevo con el dinero? Mis creencias que me puedan estar limitando en este momento, Virgo. Te sale la carta de la templanza. Te dice aquí que tus creencias con el dinero son positivas, ¿vale? Intentas no malgastar el dinero, intentas buscar soluciones. Muchas veces en la economía intentas también guardar, intentas como ir ahorrando, ¿no? Te veo aquí pues que también eres precavida a la hora de hacer algún tipo de inversión. ¿Dónde encontrar ayudas a mi situación? Te dice aquí hay una mujer o una persona que te puede estar echando una mano, ¿vale? Y que vamos a tener que poner un poquito de nuestra parte para comunicarnos con esa persona, sobre todo con paciencia, ¿vale? Para poder llegar aquí a un tipo de acuerdo, o que nos puedan estar dando un buen consejo. Pero también te está hablando de temas que puedan estar viviendo como falta de vitalidad o así, pero hay alguien que te va a estar aquí echando una mano. ¿Cómo puedo mejorar mis ingresos? La estrella invertida. Bueno, te veo aquí que no confías en que las cosas que tú quieres se puedan dar, o eso que viene de repente se pueda dar. También puede ser el tema de los hijos, que estamos a la espera de que haya una situación que mejore, pero no tenemos confianza o sentimos falta de apoyo en los hijos, ¿vale? Porque eso también, sobre todo si viven con los padres, es como que aportarían un ingreso o una ayuda. Pero aquí esta carta te está hablando de ti también, que tiene que ver con falta de fe, ¿vale? No tenemos fe y estamos como que no nos abrimos a confiar en que el universo pueda traer una mejora de repente. La forma de que mis ingresos aumenten. Aquí te sale el Papa, el emperador invertido. La forma de que mis ingresos aumenten. A lo mejor en el momento veo que hay un bloqueo también, y que te está diciendo, Virgo, que ahora mismo estamos derrochando dinero en vez de buscar la forma de que el ingreso aumente. También te veo aquí con una actitud un poco rígida, de frialdad, y no estamos abiertos a hacer cambios o organizarnos, ¿vale? Sobre todo porque hay falta de confianza o falta de fe en que se den ciertos proyectos o ciertas mejoras. Oportunidades de éxito que podemos estar teniendo que vengan de fuera. Aquí veo el loco invertido, te dice más bien, veo malos consejos que te puedan estar dando, imprevistos que llegan y no sabemos cómo resolverlos. Esto te puede estar generando inquietud, incertidumbre, gastos, ¿vale? En otras cuestiones. Aquí veo más bien que abiertos a esos cambios, como que no confiamos en que esto se dé. Vamos a ir desbloqueando aquí estas situaciones que puedas estar viviendo, Virgo, ¿vale?
En cuanto a cómo mi situación actual, el carro invertido, ¿vale? Ya te está hablando ahí de un bloqueo. Vamos a ver cómo mejorarías o qué deberías de hacer para mejorar esa situación ahora mismo. Te dice aquí el mundo, va a ser un buen momento para abrirte a los demás, expandirte, darte a conocer, ¿vale? También asumir que has finalizado una etapa, hay un cambio, pero ese cambio es positivo para que tú puedas ir avanzando. Aquí también te está diciendo hay algo del pasado como que está pendiente, tú sientes que hay algo pendiente, ¿vale? Por eso el carro te sale invertido, por eso tenemos como rabia acumulada, estamos pensando en negativo. Si tienes un empleo, tiene que ver esto también con esa situación, algún tipo de problema o dificultad con vehículos, con viajes, con movimiento. Esto te viene por temas de gastos, ¿vale? Voy a mover un poquito las cartas. Temas de gastos, personas conflictivas que han podido aparecer en tu vida y te han generado ataduras y dificultades en un pasado cercano, ¿vale? Y por eso tú no terminas como de fiarte de ciertas cuestiones. Te dice que te abras a los cambios, que es momento de abrirte, de expandirte, no quedarte anclado, ¿vale? En el pasado. Aquí te dice que confíes, que hay situaciones que han finalizado, ¿vale? Tiene que ver con etapas de tu pasado, que es momento de analizar que estas situaciones ya han finalizado y sobre todo que has tenido momentos también donde aquí ha habido apoyo a pesar de las dificultades que te han generado, has tenido apoyo. También aquí veo algún tipo de ayuda que has estado realizando para otras personas y eso te ha conllevado a ti, te ha acarreado problemas, pero te dice que es momento de finalizar esa etapa y es momento de seguir avanzando. Gastos, como ya te decía, desafíos actuales o gastos, aquí veo la figura que puede ser también de un padre, una institución, ¿vale? Pero también te dice que eso te va a estar a ti ayudando a que avances. Donde encontrar ayudas, te sale la carta de la fuerza, ¿vale? Que te dice encontrarás ayuda en tu fortaleza interior, ¿vale? En tu capacidad para intentar llevar las cosas, mediar las cosas, ahí en tu fortaleza interior, pero también en tu vitalidad y en la capacidad que tienes para realizar cambios y no dejarte llevar por las situaciones que puedas estar viviendo. Muchas veces te dice aquí esta carta eso, pero también te está diciendo en una persona que te puede estar ayudando y animando a recuperarte, ¿vale? ¿Cómo puedes mejorar tus ingresos? Te sale la estrella, como ya te decía, invertida. Vamos a ver qué te quiere decir aquí el universo para que desbloquees esta situación. Te sale la suma, la papisa, y te está queriendo decir aquí el universo que es momento de confiar, ¿vale? En esas situaciones, en esas señales que puedan estar llegando, que confíes, ¿vale? Que no lo descartes, no lo eches atrás y sobre todo que te abras a las comunicaciones que puedan llegar de fuera o esas ideas que te puedan estar dando otras personas. También que lo analices y también que pueda ser momento de realizar algún tema de estudios o de aprendizaje, ¿vale? Porque será importante. También conecta con tu intuición. Te dice también aquí algo que se debe de legalizar para que se haya equilibrio y armonía y esta situación cambie. Puede ser un comienzo que quieras hacer, pero es momento de ir buscando soluciones y dejándolo constancia y dejándolo escrito, porque eso te va a estar beneficiando. Puede ser también esto un dinero por temas de empleados que tengas, momento de legalizarlo, de registrar cierta situación, ¿vale? Hacerse como responsable de una situación, pero confiar en que todo va a estar bien. Te dice que eso te va a estar ayudando a que se equilibren ciertas situaciones a nivel económico en tu vida. En cuanto a mejor forma para mí de mejorar mis ingresos, en este momento tenemos el
el emperador invertido, ¿vale? La mejor forma ahora mismo para ti de mejorar tus ingresos, Virgo, vamos a ver por qué te sale aquí ese bloqueo. Te dice temas con bienes y raíces, ¿vale? Sería la mejor forma. Esto tiene que ver con familia también, ¿vale? Puede ser con temas de hijos o que tú tengas que echar una mano o buscar algún tipo de ayuda o solución. Pero ya te digo, aquí hay una persona que te puede estar dando buenos consejos, pero esto hay que dejarlo por constancia, escrito. Y también te está diciendo, ahora mismo sería una buena forma de llevar a cabo algo que tú quieres iniciar, pero dejándolo constancia, dejándolo escrito, legalizado, para que después no tengamos dificultades. También esto puede ser con temas de viviendas, temas de compraventas, va a ser la mejor solución y eso te va a traer estabilidad ahora mismo en tu vida. También dinero que se va a estar llegando repentinamente, ¿vale? Siempre y cuando lo tengamos todo legalizado y todo por orden, por escrito, porque esto te va a facilitar mucho que te llegue a ti este dinero. Oportunidades de éxito económico que pueda estar yo teniendo, ¿vale? A mi alrededor y que no estoy viendo, ¿vale? Vamos a ver, te salía el loco invertido, vamos a ver por qué te salen los enamorados. Confía en las personas que tengas cercanas a ti, te dice que busques en las amistades o la familia, sobre todo que comentes, puedas que tengas que hacer algún desplazamiento, pero eso te va a estar a ti trayendo una solución y una mejora en cuanto a tu economía, ¿vale? También te dice aquí, el loco, te sale el sol, asociación con otras personas, puede que tengas que asociarte o que dejarte ayudar de una amistad, pero vas a tener que hacer un desplazamiento, un pequeño viaje y eso te va a traer, como ya te digo, una mejora. Puede que para algunos tenga que ver con temas de viviendas, temas de dejar constancia por escrito, papeles, trámites, pero aquí hay que confiar en que las cosas se van a dar. También temas con hijos, ¿vale? Te dice aquí momento de dialogar de forma para que nos puedan estar echando una mano y las cosas mejoren a nivel familiar. Si veo aquí que vas a tener que hacer desplazamientos, hacer un viaje, como ya te decía, buscar un socio o socia si tú quieres iniciar algo y buscar ese apoyo desde la armonía, desde el corazón, con confianza, porque va a traerte resultados positivos y te va a estar trayendo dinero. Y bueno, Virgo, espero que te ayude esta lectura. Quédate, como ya te decía, con lo que es para ti. Te voy a hacer un poquito un resumen, ¿vale? Tu situación actual se va a estar mejorando siempre y cuando tú mejores tu situación, ¿vale? Sueltes el apego al pasado, a las dificultades que hayas estado viviendo y sobre todo que confíes en que eso es una etapa de tu vida que ha cerrado y vamos a tener que poner de nuestra parte para seguir avanzando. Que confíes en que tú puedas superar esos obstáculos, salir de esas situaciones de ataduras que vienes arrastrando del pasado y no quedarte con eso, sino que es una etapa de tu vida que ha cerrado, ¿vale? Eso te va a ayudar a ti a estar mucho mejor, liberarte de aquí de situaciones que más bien te están generando rabia, incertidumbre y desconfianza en ti mismo, en ti misma. Eso te impide que haya avances en tu vida y que tu economía mejore, ¿vale? Te dice aquí, pues esas situaciones que estés viviendo a nivel familiar, a nivel de obstáculos también en tu día a día con la economía se van a ir solucionando. Te dicen también que vamos a poder aquí en buscar aceptar apoyo, ayuda de otras personas, siempre y cuando haya como confianza, que confiemos, ¿vale? Y sobre todo que confiemos en nosotros, en que esos proyectos o en esas situaciones traen mejora, pero hay que dejar todo por escrito, legalizado. Tu situación actual mejora en cuanto a aquí puede ser más bien que inversión veo venta de algún tipo de inmueble, ¿vale? O si tú quieres emprender algo, como no en solo, sino con compañía
a alguien cercano a ti, dejarlo constancia, dejarlo todo legalizado y buscar fuera apoyo, un socio o socia, ¿vale? Puede que tengamos que movernos, pero eso nos va a facilitar mucho la situación o iniciar a la hora también de hacer un cambio que nos va a traer mejoras económicas, que puede ser un trabajo nuevo, algo nuevo, pero que ya le veníamos dando ideas, ya veníamos dándole vueltas a ello, que dice que te va a estar trayendo una mejora, pero también a través de una amistad puedas estar encontrando aquí la solución, ¿vale? Oportunidades para que tus ingresos aumenten. Y bueno, Virgo, ahora sí, vamos a ver qué consejo tiene para ti el oráculo de la energía de la Tierra en este momento para ti, que es bueno, ¿vale? ¿Qué te quiere mostrar, ¿vale? El universo, lo mejor para ti en este momento en tu economía. Recuerda, Virgo, quedarte lo que conecte contigo y bueno, si te está ayudando esta lectura, te invito a que le des un like. Te dice comunicación, Virgo. Te está queriendo decir esta carta que esa comunicación que tú esperas se va a estar dando, sobre todo si es algo importante que estamos pendientes de ello, esto se va a estar dando. También te están diciendo, Virgo, que hay un cambio, va a haber un cambio en tu situación a través de esta comunicación, algo que estaba anclado por fin empieza a avanzar, ¿vale? Y aquí hay como energías que te van a estar ayudando. Es momento de confiar en el universo. Bueno, Virgo, espero que esta lectura te ayude. Te doy las gracias por estar aquí.